¿Sincronizado? ¿Sí? Sí, estamos. Bienvenidos a un capítulo número 2 de Nicolás se va a ir. Nicolás va a renunciar. Nicolás va a Ya, renunciar. bueno, habíamos estrenado. Bienvenidos. Y hoy vamos a surgir con una gran pregunta, una súper interrogante digna de cuestionarse: la existencia de Dios. ¿Dios existe? Vamos a dejar a los expertos hoy hablar sobre ese tema, y luego yo entre medio, mientras bebo mate, como en el piloto. Mientras veo mate. Bebo, dije, bebo. Bebo, ya. Vamos a ir conversando un poco sobre esa situación. ¿Bien? Ahora que Nico se va a ir, como Nico va a renunciar, tenemos que pensar en Dios. Pero Una antes, Vayan esta vez. no olviden, por favor, suscribirse, comentar. Denle a like, tenemos que vivir de la monetización. Tenemos de que este vivir de canal. esta monetización, sí, porque como ustedes saben, bueno, una cosa lleva a la otra y ya. Así que, por favor, disfrútenlo. Y traje un repertorio de buenos chistes. ¿De verdad? No. Puta madre. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Definirlo. La semana pasada estuvimos hablando sobre el concepto de ciencia. Llegamos a alguna idea por ahí de lo que era ciencia. Pero hoy día nos trae otra pregunta mucho más filosófica, mucho más esotérica, que es: ¿qué es Dios? ¿Existe Dios para la ciencia? ¿Existe Dios para nosotros? ¿Está bien que todo el mundo piense lo que quiera sobre Dios? ¿O la ciencia debería poner parámetros y decir: no, perrito, hasta aquí nomás llegamos? Lo que tú puedas pensar de manera individual tiene un límite, y poner en duda la fe de cada persona. Yo creo que hay que partir con la historia de Dios, en el sentido de cómo nace esta idea. ¿Ya? Buscarle la explicación a cómo nace la idea, Me por qué parece- nace la idea, y ver si esas razones por las que nace son respondidas ahora por la ciencia, son llevadas a cabo, o si siguen funcionando porque quizás Dios cambió. Ya, entonces ahí tendríamos que definir entre dos conceptos. ¿Ya? Nosotros vamos a definir un Dios como este Dios que da respuestas a los eventos sobrenaturales que hablábamos. Como los dioses Zeus, griegos. Poseidón, aquí la Pincoya, el Trauco, Tentren y Caipilú, Sí. por ejemplo, para los chilotes. Y el cloquetén para los etnos. Hay un montón de historias que dan respuesta a ciertos eventos, o este Dios cristiano que define más que una respuesta a algo sobrenatural, divinidad, y dar como esta respuesta general. Entonces, ¿de dónde lo vamos a tomar para partir? Desde la espiritualidad, desde la divinidad, ¿o no? No sé, es que no sé, porque para mí el Dios cristiano es una sincretización, una mezcla de todos los dioses anteriores. Yo creo que una de las razones por las que triunfa es porque mezcla muchos valores de otras culturas, incluso historias de otras culturas, y las transforma en suyas, se apropia de ellas y le da una respuesta válida a todos. Claro. O al menos de lo poco que alcancé a leer en su momento, cuando era el ateo pesado de 14 años. ¡No, Dios no existe! Cuando era ese, eso es verdad, ¿no pasaron esa faceta? No. El reggaetón no es música, Sí, Dios no existe. Tengo Calderón, Daddy Yankee, sí. los Looney Tunes. ¿Viste? Claro. Entonces, de las cosas que uno se encuentra es que muchas historias incluso de Dios son historias de otras culturas que abarca, y al final lo que hace Dios es unir a todos. Ahora, en un sentido político, de instituciones, de jerarquías, no lo sé. Económico también. Económico, no sé sí. si espiritual. Claro. Pero no me acuerdo cuál era mi punto. No, pero Bueno, yo creo que tienes harta razón. Sí, Pensar es de que esta fama que tiene la Iglesia Católica, o el cristianismo, o apostólico romano, como quieran entenderlo, se basa en eso, porque tomó quizás ciertas cosas Sí. de las mejores de cada una de las religiones, ciertas ideas, ciertas creencias, armó una quimera con eso, y al final tenía contento a medio mundo, y por eso tenía los adeptos que tenía hace un siglo, 2 siglos. Claro. Pero para mí Dios es igual a divinidad. Este concepto de lo que yo no puedo hacer como ser humano, pero sí lo puede hacer otro ente. Pero todos los dioses son eso, o sea, a nivel de todas las Ahora, culturas. eso parte desde las culturas precolombinas, que ya existían esa idea de que había De un cosas Dios. más grandes que el ser humano. Claro. Entonces, en esa proyección la fe siempre ha estado ahí. Un ser superior. Ahora, la ciencia ha ido dando respuestas a ciertas cosas. Claro. Como por ejemplo, ¿por qué existe el sol? ¿No? Que es un dios llamado Inti, por ejemplo, para los incas. Pero ahora sabemos que es una estrella A miles de que kilómetros. va kilómetros quemando todo el tiempo claro. helio, ¿no? El hidrógeno. Hidrógeno todo el tiempo, y que con eso tenemos energía, se obtiene la luz y es el centro de nuestro sistema solar. No, y que responde a tira muchas más irradiación. cosas. O sea, si con las estrellas se forman más elementos, al final todos somos hijos de las estrellas. O sea, sin Claro, una porque ahí estrella lo no hay podemos ver de esa planeta, manera. no hay oxígeno. Claro, las estrellas. todo son nace en una estrella. muchos minerales que nosotros, el ser humano es. No, pero es verdad, pues, Sí, o sea, es de ahí verdad. sale todo.
El eso profe que- Massa lo dijo, yo lo vi en la conferencia. Por eso el profe Massa, que se la sacó a otro astrónomo y divulgador Sí. científico Ahora, famoso que por era... eso, yo creo que en esa primera línea lo divino no es necesario, no es parte de la ciencia cuestionarlo como tal. Porque no es una persona que, no sé, es difícil que alguien venga aquí de un pueblo Selknam y diga, no, lo que yo creo, lo que tú dices es mentira, totalmente. Porque al parecer las otras religiones son las que se toman eso más a pecho. Y de alguna manera intentan derribar o contrarrestar lo que dice la ciencia. Claro. Yo nunca he visto un grupo mapuche yendo a pelear a una universidad porque ellos creen que el origen de la vida es otro. Nunca he Ahora, visto ese conflicto. pero esas discusiones tampoco son en función de hechos, son en función de creencias, entonces tampoco tienes... Ah, eso quería llegar. Parecería que la ciencia es más pacífica, pero sus argumentos son... Contundentes, sí, Son ¿cachai? sólidos, claro. Están aquí tengo mis argumentos y Pero- no puedes hacer mucho contra eso. Claro, pero por ejemplo, cuando llegó Wisin de acá y vino a hablar con los Selknam, ellos le decían que ellos tenían... Yo igual Ellos quedé así como... ellos le decían que tenían... los reggaetoneros acá. Sí, ellos le decían que tenían su creencia, pero este cura salesiano venía con la concepción del Dios, ¿cachai? Como ser divino de la misión de venir a evangelizarlos. Pero ellos no estaban en contra de eso porque ellos entendían que dentro de sus creencias, ya ellos tenían una rivalidad, pero eso no afectaba porque eran seres humanos igual que ellos. Entonces eso no les importaba y eran bien recibidos igual. Pero ya estaban, ya querían europeizarlos, por decirlo así. Sí, ¿no? Que es lo que Desde pasa siempre. con las misiones, con Claro. el Dawson, todo el Claro, entonces... sí. etnocidio y genocidio que Sí, le generaron. exacto. Pero aún así, cuando ellos llegaron, ellos nunca los criticaron, porque en realidad ellos tenían sus creencias y no les importaba si la otra persona creía o no. Simplemente lo que a ellos les importaba era poder convivir juntos. Entonces, como Sí. que la divinidad Ahora, para ellos... no- esa idea de la divinidad con las otras divinidades siento que es mucho más agresivo. Sí. Por eso, a la ciencia Anteriormente. con la divinidad. Claro, es que... Ahora, siento que ahí hay que hacer como una separación. Es que Igual yo las leí- creencias básicas o la cosmovisión de los pueblos originarios, siento que es muy distinta a una idea cristiana o una idea islámica. Sí. Donde, como tan arraigado el pensamiento, que son capaces de matar, generar guerras como las cruzadas, en relación a ese pensamiento. Bueno, Ahora, siento que, o lo desconozco quizás desde mi ignorancia, los pueblos precolombinos no llegaron a tanto con eso. O sea, los incas no recorrieron ahí para intentar doblegar a los pueblos mapuches o a los otros pueblos diciendo este es mi Dios, sino que ellos simplemente lo hacían por un tema económico y territorial, a diferencia de los otros. Entonces siento que por ahí hay una gran diferencia entre esta creencia de lo divino de los pueblos originarios con esta idea europea, cristiana, sobre qué es Dios. Y de ahí son diferentes formas de cómo enfrentarlo. Claro, es que una quiere, no sé si la palabra sea monopolizarla, pero una quiere que todos piensen igual que ellos. Y una visión que es la que tú dices, que es la cristiana, la europea, y la otra, por el otro lado, simplemente quiere que se viva su cultura como ellos la viven, ¿no? Por eso yo creo que los griegos nunca lucharon tanto por sus creencias. Los griegos, los romanos pensaban en los dioses, todo eran politeístas, pero cuando llegó el cristianismo, al principio hubo una batalla, una guerra, pero nunca llegaron a unas cruzadas. Nunca defendieron tanto ese conocimiento, porque Así, quizás era claro. parte también de integrar otros conocimientos, a diferencia de la Edad Oscura y la Edad Media. O los Ahí vikingos sí que, por cumplió ejemplo, ellos igual tuvieron una disputa complejo. súper grande entre reinos por el tema de la divinidad, po. De un dios, él lo puede hacer todo, a Ahora, diferencia de... lo que sí, yo cuando era joven, y esto es como súper claro, mi idea o mi creencia divina era solamente la de mis padres. Ah, porque se Eso hereda. vale, ¿no? sí. Es que al final, para mí, Y hereditario. el Dios que quizás todos tenemos ahora se rige en función de... Yo creo que en Latinoamérica la gran mayoría somos cristianos. O yo no lo soy, pero creo que es lo que domina. Claro. Y va en función mucho de los valores que integran. Yo creo que por eso se hereda tanto. Yo no soy cristiano, pero muchos valores cristianos los tengo conmigo. Crecí en un colegio católico y no es problema para mí. Ahora, Pero- va en esa idea, ¿esos valores son del cristianismo o son valores que el cristianismo toma como suyos? Porque Claro. yo, por ejemplo, para ser un, no sé, un buen samaritano, no tengo que ser cristiano. Ah, no, por supuesto. No, no. A pero eso voy, ahí- entonces ahí los entra valores la- como que no están tan relacionados, pero sí entiendo, pues, de que quizás hay ciertas bases que son transversales, que si tú la quieres nombrar porque eres cristiano lo tienes que hacer, perfecto. Pero yo prefiero pensar de que por ser humano ya lo tengo que hacer. No necesito ser un dios, tener un dios. Ser un dios no. Para- No necesito tener un dios. Los unos para todos. No hay décimas para ti, desgraciado. No, no hay necesidad de tener un dios para ser bueno. Ya, sí. O sea, yo creo Claro. que todos estamos de Lo acuerdo con resume eso. bien. Claro, pero claro. Bueno, se supone que el ser humano nace bueno, pero la sociedad es la que lo corrompe, supuestamente. O sea, depende de la Sí, por eso línea lo que depende de la decía concepción. Rousseau, Rousseau ¿no? dijo- Maquiavelo decía lo contrario, pues, de que el ser Maquiavelo humano decía que el ser ya humano nace era malo, la malo sociedad y lo... Pero creo que en eso nos describe igual una parte importante de esta discusión,
que es que la mayoría de nosotros nunca se cuestionó cuando era pequeño sobre la existencia de Dios o una religión, sino que simplemente perpetuamos lo que nuestros padres nos Sí, por contaron. ejemplo, yo a mi hermano chico de 3 le pregunté, ¿crees en Dios? Sí. ¿Cuántas veces rezar? Y le dije, pose. Hay un concierto, ¿no? ¿Cómo No, no pero- escuché Como el música meme de la cristiana? boleta del niñito que tiene la boleta de Sí, sol. pues, ¿Alguna sí. vez has estudiado tu vida? Dime un álbum, ¿no? Dime un ¿Escucháis- versículo. ¿Escucháis música cristiana o no? Claro. Sí, No, pero en verdad, o sea, un niño chiquitito creyendo en Dios es difícil. Ahora, igual Dios está para esos momentos difíciles. Cuando falleció mi abuelo, su mamá le dijo que falleció y la respuesta no es murió, es Se fue al Sí, se cielo. fue al cielo. Hay ciertas cosas que ya Diosito están lo relacionadas guió, con eso. claro. A mí lo que siempre me juega en la cabeza es, que lo digo de manera inconsciente, es, bueno, si Dios quiere, Ah, es sí. como, yo no creo en Dios particularmente, ¿ya? Entonces es como, ¿por qué lo digo? Pero está tan arraigado en mi mente, Claro. que es tan común, que es como, ya, nos vemos, bueno, si Dios quiere, vamos a... Yo con mi abuela siempre empezaba con Diosito, eso. ojo, Diosito siempre quiere. Ah, Spoiler. Con mi abuela siempre empezaba con eso. Me dice, nos vemos mañana si Dios quiere, hijito. Y digo, si no quiero verla, yo no voy a hacer nada. Por eso digo, Está Diosito, pesado. Diosito siempre quiere. La Yayi, Sí, el- Y si no quiero, nos vamos a ver, le digo. Por eso digo, Diosito No, siempre pero quiere. digo, sí, te encuentro totalmente la razón de que hay ciertas tradiciones que ya están integradas en nuestra sociedad que nos hacen ser cristianos. No sé, pues, por ejemplo, la idea del domingo para descansar. Claro. Simplemente el Génesis, séptimo día, se descansa y así un montón de otras tradiciones que son parte de que, aunque uno diga, no, yo no estoy ni ahí con el cristianismo, no me parece para nada, igual sigo esas tradiciones y las tengo presentes. Y valores también. Y Ahora, valores también. que Ahora, para mí los valores... nos lo enseñaron por ser la cultura cristiana, pero no somos cristianos y los tenemos. Y quizás existen fuera del cristianismo, Yo creo que existen fuera del cristianismo. pero el Sí, cristianismo nos lo enseña. sí, pues, lo profetiza. Ahora la idea es que era lo que pasaba antes. Uno para ser bueno tenía que ir a la iglesia. Ahora uno ya es bueno, entre comillas, y el ir a la iglesia es como parte de decisión de cada uno, pero no te hace mejor o peor persona. A diferencia de lo que se creía antes. Claro. Ahora, la Si iglesia no vas a tiene la que cambiar ese iglesia, si no te pensamiento porque casas. si no todos esos adeptos son malos. Po. Sí, pues, totalmente. Sí. Si no lo cambia... Pero creo que parte en eso. Ahora, cuando uno llega a ese momento donde se pregunta cosas, sí, yo creo que a los tres nos ha pasado cuando uno está en un momento de mucha desesperación, mira al cielo y dice, por favor, Diosito, si está ahí, por favor, sálvame. ¿quién me Sí. puede A mí ayudar? una vez me pasó en un avión había pero mucha turbulencia. Y en un rato te juro que el avión, no sé qué pasó. Esto fue hace poco, hace 1 o 2 años atrás, cuando Bien. venía de vuelta no sé si un parque, ¿sabes? En la universidad, Clásico. pero venía para la casa. Y para Punta Arenas y de repente el avión hace como que baja, sube y en mi cabeza inconscientemente, no lo dije yo. No, Ya, pero lo pasaste. Pero dije, Claro. Padre nuestro que está en los cielos, así, la línea entera. Y Como el meme, "Padre, paro, ¿qué es lo que estás haciendo?" y digo, ¿qué chucha? ¿Cómo? Y fue súper inconsciente. Claro. Ahora, yo creo que fue ese momento de desesperación. Para mí es una valía la existencia de Dios. No, Ahora, pero sí nos dice que en tenemos ese momento un fue como inconsciente social que está ahí. Claro, ahí, que ahí. eso, o creo o no creo realmente. Quizás creo y estoy negando, todavía estoy en fase de negación, así como Dios amor, Es que que también puede ser. yo creo que todo el mundo cree en algún Dios. O en algo espiritual, como Es que divinidad. a eso es lo que yo conversaba. El concepto de Dios es el que a mí me hace ruido. ¿Por qué lo tengo que definir como un Dios? Puede ser algo superior a mí, perfecto. Ahora, el concepto de Dios no lo pensé yo, lo pensó otra persona. Pero incluso la espiritualidad necesita, quizás no lo necesita, pero uno le busca explicación y Dios es el intermediario. Claro. Quizás la Sí, Es que era lo reencarnación. que yo tipo de te espiritualidad. explicaba la otra vez. Para mí, por ejemplo, prefiero creer mucho en los ancestros. Entonces, no es un Dios, pero sí le entrego un poder divino a una persona que fue previa a mí. Claro. Entonces, mi tatita, en vez de decir a Dios, así como, tatita, por favor, en esta, esté conmigo ahí, ayúdame. Y siento que por ahí van pasando cosas. No sé, lo que habíamos hablado. De que de repente yo necesito algo, pucha, no sé qué, abro aquí, pum, y aparece lo que necesitaba de la nada. O Claro. cosas que van pasando, como encontrarme con mi curso bonito, que está ahí. Ah, ¿viste? Pero cosas, no sé, yo vine acá sin ninguna intención de encontrar pega, y de repente a los 2 días encontré pega. Quería entrar a este liceo y de repente salió una plaza por las horas que yo quería en este liceo. Y se fueron dando cosas así. ¿Te acuerdas cuando salimos? Había mucha lluvia, había nieve el año pasado, en la última salida. Y de repente llegamos y fue precioso, Sí, muy fue bacán, se abrió todo para que pudiéramos salir sin problema. Claro. Entonces yo, por lo menos por ahí, para mi visión más de las cosas. Yo creo por ahí los antepasados y lo otro es que si uno obra bien, también te ocurren cosas. Yo soy más escéptico en ese aspecto. Yo creo que hay un mundo fuera del mío. No digo que para ti no lo haya, pero no sé si es que al final uno cuando habla de los ancestros uno le da poder a esa Sí, pues le a entrega esa cierta presencia. divinidad. Claro, Divi- el eso poder de divi- cambiar cosas, o sea, cambiar el clima es un tema complejo. Puso la plata en el bolsillo de alguien, es un tema complejo. Ahora, lo Aún que no sí, siento yo la capaz de otra vez darle escuchaba a eso. este físico que tiene como el canal de YouTube, que es súper bueno igual,
pero que hablaba de que existen un montón de mundos paralelos y diferentes realidades que puedan suceder. Ah, sí. Entonces decía, por ejemplo, que en algún momento nosotros en esta sala nos podemos morir de asfixia. A ver, eso como hipótesis. Sí, pues Ah, porque obvio, se puede dar porque justo en un es- tipo de universo, en algún mundo paralelo, de que justo todo el aire esté en la esquina y nosotros en esta zona nos podemos Claro. tener. Ah, pero entropía, ya. Ejemplo, Rick and ¿Cachai? Morty. Pero pueden suceder cosas así. Ahora, de que ese universo vayan sucediendo algunas cosas y otras no, ahí yo siento que no sé cómo explicarlo, pero prefiero darle a esas cosas mi creencia y mi fe. Pero porque, pero ¿y cuando se explique? Cuando le encontremos la razón a todas esas cosas que para ti eran... Como yo soy como más científico, para mí sería ideal y siento que va a ser mejor para mí. Pero ¿qué va a pasar con tus ancestros? Cuando Es que- llegue ese momento de... Bueno, cuando llegue ese momento de... ¿Sabes Amigo. qué? Aquí está la explicación, Esteban. Te quiero caer la vida. Aquí está la explicación de todas las cosas buenas que te pasaron en la vida. Estudié cada partícula antes de que te encontraras a ese gatito en la Ahí, calle. ahí viene la interpretación personal. Y que Porque... yo creo que ahí es donde hay que dar el espacio a las personas. Que es lo mismo que yo creo, por ejemplo, el origen de las especies. Profe, es que yo no creo en el origen de las especies. Está bien, Pero ¿cachai? sí, No sí puedo lo hacer creo, nada en no- contra de eso. lo que Ahora, creo, sí. mi evidencia está ahí. La suya es que yo lo creo. Contra eso no tengo nada que hacer. Ahora, si usted es feliz con eso y no le hace daño a nadie, más allá no puedo hacerlo. Ahora, yo no intento tampoco superponerme sobre No, ti no, y no. decir, oye, ¿sabes qué? Mi Dios es Darwin y Darwin dijo esto y tengo todas estas pruebas y mira los fósiles y todo. No, está bien, o sea, si tú quieres pensar eso y no le haces daño a nadie, está bien. Ahora, hay un límite, por ejemplo, con el tema de que no sé si son los testigos que Jehová los mormones, que no pueden recibir sangre de otras personas. Los testigos de Jehová. Entonces, eso es complejo, ¿cachai? Porque de No, repente, los mormones. ahí ignoro cuál de los dos, pero Ah, es mis complejo. vecinos. ¿Está bien que lo hagan? Saludos a los Sí, vecinos. cada uno define cómo lo hace, pero si hay un accidente y necesitan recibir una transfusión, difícil, está en peligro su vida. Ahora, si reciben de la misma familia, no sé si pueden ser de la misma familia o no sé si no pueden recibir de ninguna otra persona. Entonces ahí es como, no sé, es difícil. Pero pasa con el conocimiento en general. Por ejemplo, en Estados Unidos hay, creo que estados en los que no se enseña evolución. Sí, Ah, sí, es igual. ¿Cómo es peleas verdad. contra eso? es que es lo mismo que acá en Chile la educación sexual integral. Está más que estudiado por la ciencia de que necesitan los jóvenes de todas las edades, desde principios de la infancia, educación sexual integral. ¿Por qué no? Porque muchas ramas de la iglesia opinan que no es una buena decisión que lo tomen. Claro. Y yo cuando hago clase a los adultos les digo, ya, perfecto, ¿quién tiene que hacerse cargo de la educación sexual integral? Nosotros. Ya, perfecto. ¿Cuántos días dura el O sea, ciclo de una nosotros los mujer? padres. Los padres. Los padres, exacto. ¿Cuántos días? Tu mamita. Ah, ¿Cuántos Empezamos. días dura el ciclo de una mujer? Y ahí quedan. Pero todo es por esa presión de que Dios Ya, pero Dios nos ¿cuánto? habla sobre los genitales, Dios nos habla sobre el aparato reproductor. Esta idea de la concepción es como así como bien extraña. Por como que ejemplo, sí, ahí Claro. se pone feo esto de, está bien, si no lo crees está bien, el tema tuyo, porque dejas ignorante a la gente en Sí. torno a aspectos súper, súper importantes. Yo creo que se pone difícil el vive y deja de Igual- vivir. sí. Igual tienen que entender que la iglesia no es de vivir y dejar vivir. Ojo con eso. O sea, actualmente no tanto, pero sí, hace 100 años era Es- o crees en mí o te mato. Sí, no hay punto medio. De hecho, por eso surge la Los reforma avances de la de ciencia, Lutero. la edad oscura, o sea, todo lo Sí. que retrocedió la humanidad solamente porque todo se decía que era o Sobre la iglesia. demoníaco, o iban contra la iglesia, o simplemente peste porque negra. era peste de negro. Cualquiera de esas La cosas peste son negra. representación de esos Sí. retrocesos que tuvo la historia de la humanidad. Ahora creo que nos estamos entrampando porque en ningún momento hemos hablado de Dios en todo este rato. Es que lo que pasa es que difícil abarcarlo. es que eso quería llegar. Ahora, yo lo que Es leí difícil. era, la ciencia no es un espacio de la ciencia hablar de Dios. Entonces, ¿será necesario para la ciencia definir si Dios existe o no? ¿Es Ahora, parte de su trabajo? al menos sí respecto a los fenómenos que Dios explica. Ahora, claro. ¿es más fácil que Dios se explique por sí solo? Es que Dios como concepto quizás, pero Dios salvó a mi mamita. Pero depende igual eso de Dios salva a mi mamita, porque por ejemplo, si el doctor estudió en Harvard, le enseñaron bien y lo llevaste a tu mamá al médico y ese doctor la sanó, no sé si la sanó Dios o el médico. Igual es controversia. Pero si el médico no está ahí. Pero ¿y si el médico fue el que hizo todo el proceso quirúrgico, mediático, entregó los medicamentos, hizo todos los protocolos para salvar a esa persona porque estaba estudiado que iba a ser así? ¿Fue un milagro o fue el doctor? No, fue el doctor, pues, o sea, el tipo se preparó. Pero la gente dice, gracias a Dios, se salvó mi esposo. Gracias a Dios, mi hija sacó buen puntaje. ¿Me en entiendes? física. Claro. Pero el profe tema dijo es que el 20 profe años. estuvo... A eso voy, pues entonces, de repente ese tema de las divinidades o de Dios como tal igual es complejo. Pues. Sí, sí, sí. Porque no se sabe si es la persona o es Ahora, Dios lo que sí quien está súper lo claro hizo. es que la ciencia no ha podido derribar 100% que Dios no existe porque no tiene las respuestas para esas cosas que sí responde Dios. Claro.
Como los milagros, por el ejemplo. De a poquito se ha ido... Y los milagros. De a Acortado. poco, Los pero milagros, está los ese milagros. argumento de que no, es que Dios es omnipotente, omnipresente, Inconocible. Inconocible. de todo, superpotente. entonces ya con eso derriba cualquier tipo de argumento. Y siempre puede ir a lo mismo. El origen de la vida. No, la primera bacteria. Luca. No, pero antes de eso, ya ciertas proteínas. Vale, aminoácidos Lucas se que llama la existen. primera bacteria. Sí, Sí. el primer organismo. Es como Luca. Lucy, el monito. Como Ah, no, Lucy. no, cachaba, de verdad. Sí, no se llama Luca, pero es unas siglas que tienen un significado en inglés. Ah, no, cachaba. Entonces, igual que, no sé, pues el primer ser humano se llama Lucy, Lucy, la primera la mujer. bonita. Entonces van teniendo esos nombres, pero me refiero a que Luca, ya el primero. Damos respuesta a eso. Pero antes de él, no, aminoácidos. Y antes de los aminoácidos, no sé, la teoría del Big Bang, el origen del universo, el caos, todo. Ya, pero antes de eso. O sea, si me vas a preguntar por todo el origen de todo, esto va a ser un conflicto sin terminar, sin fin, que no Pero la volvamos a ciencia poner. sabe eso. La ciencia, no necesitas un cristiano que te pregunte eso. Hay científicos que se preguntan eso de por sí. Sí, pues, pero me refiero al cristiano que te lo pregunta Como argumento. para argumentar Ya, la ahí está creencia de mal, Dios. Claro. no, de por sí no tiene sentido eso. Entonces a eso voy así como que no, tal evento astronómico, Dios, fue Dios. Bueno, igual estamos Ahora, yendo siendo Yo extremistas. desde la pues, hay ignorancia creyentes- lo creía completamente, porque yo viví en Coquimbo cuando fue el solsticio, ¿no? ¿Cuándo se tapa? Eclipse. El eclipse completo, que justo se vio en Coquimbo así como al 98%, 99%, y sí, me pasé por la cabeza y decía, oh, te lo veo un diaguita, piensa todo en su cabeza, todo, Pero, todo. oye, pero cantaron el himno, ¿no? Ah, No, pero es que fue un minuto donde la temperatura bajó un montón, todo se oscureció, y fue Claro. como que, oh, Qué bacán. no sé, pero sí. siendo Se va una a acabar el persona- mundo. sí, de haber Claro. sido un evento así como canónico, una catarsis completa para los pueblos originarios. Para nosotros ya tiene una explicación, pero Científico. siento que por ahí va, en el argumento de, si tú quieres colocar tu fe en ciertos espacios, bien, ahora nosotros tenemos que tener acuerdo. Y ahí es donde está el problema. ¿La evolución se puede cuestionar? Sí, porque todo en ciencia es cuestionable. Sí, todo, y, Ahora- y se cuestiona. Ahora No es hay como un que no punto se en haga. común donde se supone que estamos creyendo, que era lo que hablábamos la otra vez. Si lo vamos a cuestionar todo, no tenemos un punto de encuentro ni un punto donde No. afirmarlo. ¿Verdad? Porque si todo le voy a decir, no, es que no sé qué, es que yo vi otro estudio que no sé qué, entonces digo, tenemos que partir de una base que los dos creamos. Ya, Las leyes de la física. Ya, con las leyes de la física empecemos. Y era lo que yo te contaba que había leído. Si Dios creó las leyes de la física, ¿a Dios se le aplican las leyes de la física? Si todos creemos en las leyes de la física, porque si fuera así, él no puede ser omnipresente y omnipotente, porque viajar más allá de la velocidad de la luz no puede. Para estar presente en dos lugares al mismo tiempo, tendría que hacer todo un tema que hasta ahora no se puede hacer. No, sí, es intenso. Más si lo ves desde el punto de vista del universo y su creación, no. Difícil de comprobar. Entonces, ahí. Pero por eso surgieron estamentos como la iglesia. Instituciones como la iglesia para buscar... Ahora, ese Eh, es otro de mis problemas, pues, de que en la iglesia lo que yo escucho es la palabra de otra persona. Claro. Entonces siento que esa búsqueda de fe, esa búsqueda de espiritualidad, siempre está por otra persona. Entonces, no, Y yo voy a ver nunca la por Biblia, Dios. bueno, la Biblia lo escribió una persona. No, es que el Antiguo Testamento, otra Claro. persona. No es que a alguien se le apareció Dios y pudo escribir esto. Bueno, es lo que yo te contaba, ¿te acuerdas del librito que te conté de Sí. la tetera de oro que decía que... Lo voy a contar porque Nico no lo sabe. No, cuéntalo. Brevemente. Bueno, saludo ahí a mi compita que me lo pasó hace años, un libro súper ordinario, pero hablaba sobre una teoría de la tetera de oro. Entonces se suponía que era que a un grupo de personas como que le hacían creer que había una tetera en el cielo que cumplía todos tus deseos. Y todo el mundo creía que era una tetera y idolatraban una tetera. Y luego aparecía gente, ¿cierto? Como que no, la tetera me dijo que había que hacer esto. Y todo el mundo hacía cosas así. Y lo que hacía era representar que en realidad la divinidad de Dios no se sabe si es 100% cierta o no. Sino que quizás la gente fue la que le dio ese poder y ese poder se hizo real. Pero tampoco se sabe hasta qué punto es tan cierto o no. Entonces eso hacía representar la tetera. Pues imagínate idolatrar una tetera en vez de un ser humano vestido de forma humana. Bueno, Como puede Jesús, pasar, no sé como si han Dios. visto los chistes de repente que aparecen de que, no sé, una abuelita tiene en su mesa un pequeño altar de Dios y resulta que el altar es un chueco, son otras cosas y no tienen claro. idea. Sí, O de repente me pasó, comparten fotos así como de Dios y es como, gracias Dios por ayudarnos esta semana y todo, y resulta que es un actor porno con el pelo largo. Entonces tú dices, pero abuelito, ¿para qué? Claro, Por favor, claro, no lo claro. haga. Pero a eso va como tan Toñito. ciega esa creencia y a mí el hecho de no cuestionar las cosas me produce ruido. Siento que la ciencia, como hablábamos, se basa en eso, en yo poder cuestionarlo todo. Sí, bueno. Ahora, ser parte de una religión es como la base de esto es lo que te digo, esto es lo que tienes que seguir y no lo puedes O no cuestionar. perteneces a la religión. Igual Bueno, lo- para nosotros, la mayoría de los católicos ahora somos católicos, yo no lo soy, pero los que son como a, Claro. a tu manera. Sí, ¿Reza? No. ¿Vas a la iglesia? Tampoco. ¿Pero creo yo? Sí. sí. ¿Qué es lo que pasa con los mexicanos?
que ellos tienen ciertas festividades religiosas donde todos van, donde todos veneran a ciertos dioses, a sus mismos muertos, a los mismos santos, pero en algún momento ellos no van todos los días a la iglesia. No, Siempre su abuelita o cosas así, ellos mismos tú lo puedes ver, lo dicen. Entonces ellos creen en Dios, pero a su manera, como dices tú. Y siempre en esas festividades están presentes. Que son como las procesiones, no sé si alguien alguna vez ha ido a una procesión. ¿No? Donde sacan a algún tipo de santo sí. y lo La Virgen de representan. Andacoyo, Por ejemplo, la Virgen de Andacoyo es uno que ese es súper masivo igual. Sí, por la fiesta de la Tirana. La fiesta de la también, Tirana, en claro. Tamarugal. Que eso igual es otro dato interesante, porque como en América, sobre todo en México, se crean varios dioses, no en uno solo. Cuando llegó el catolicismo, el mexicano, o en ese entonces el indígena, lo que hizo fue tomar la religión católica y apoderarle a ciertos padres o personas como de la religión católica, venerarle ciertas acciones. Como, no sé, pues, que está el que es pescador José del Pescador, ¿no? No sé. Bueno, por ejemplo, que, no sé, pues está la Virgencita de Guadalupe, que ella es una virgen que viene como en un apoyo a Dios y la cuestión a Jesús, y como que ciertos, ¿cómo se dice esto? Ciertas milagros se le atribuyen a ella. Y así pasa con muchos tipos de representaciones de la religión católica, que se da demasiado eso en México sobre todo, que hay distintos santos y vírgenes, nosotros igual en nuestro caso lo Por tenemos. localidad. Tenemos Jesús de Nazareno, tenemos a Fátima, No, pero por ejemplo el Padre ¿cachai? Hurtado. El Padre Hurtado, y como que siempre están entre medio de esta divinidad principal. Ahora, yo creo que si tu función dentro de la sociedad es hacer el bien, ponle el nombre que tú quieras y dale hacia adelante nomás. Si Gabriela Mistral hubiera creído que Dios la mandó de manera divina, que quizás lo hizo, porque ella es muy creyente igual, me da lo mismo, pero ayudaste a gente en todo Chile, ganaste un premio de literatura, vos dale, ningún problema. Ahora va el tema, el problema yo creo cuando no se permiten cuestionar cosas, ese para mí es el problema, que se encierran tanto en esa creencia que por más que recibir nuevas ideas es como no, es que yo ya creo en esto y no lo voy a dejar de creer. Y ahí es donde siento que la ciencia te da un abrazo más certero. En el siempre decirte, oye, las leyes de la física están, pero el día de mañana quizás van a cambiar. Pero por ahora es lo que podemos creer. Entonces siento que ese piso con opción de cambio, por lo menos a mí me acomoda más. Claro. No cerrarse tanto. No sé, yo me acuerdo hace 1, 2 años, 3 años, cuando los evangélicos lo echan de la plaza. Ya. Empiezan a gritar, a hablar, y para la pandemia ellos se querían juntar igual y propagaron el COVID un montón. Entonces, porque ellos no creían en el Acá COVID. en la región, de hecho, pasó. Entonces era un problema grande, pero aún así ponían sus requerimientos religiosos por sobre la salud de la sociedad. Claro. Comprobado. Y de hecho, varios fallecieron. Pero ¿cómo vaya a juntarte en una iglesia? ¿Vaya a dar la hostia? Sí, la hostia. ¿La hostia? Si hay un COVID, hay un problema de salud pública donde de verdad es peligroso. No, es que bueno, vamos a juntarnos en una iglesia. Es que Dios, es como... nuestro Señor, nos dice que hay que hacerlo. Y lo decimos. Entonces hay como tanto. Y lo otro es la manipulación. No sé, pues hay un montón... ¿cómo se llama esta villa, la que estaba en el sur, que era de un alemán? Colonia. La colonia de dignidad. La religión fue una parte fundamental para poder adoctrinar a todas esas personas. Y tener el apoyo del obispo, tener el apoyo de los sacerdotes, pues ya estaban esconde esto igual de las situaciones. Sí. Bueno, sí, es verdad. Pero el tema de lo divino para la ciencia yo creo que no tiene por qué cuestionarlo. Ya, por eso Stephen Hawking no cree en Dios. No. Por eso Albert Einstein también cuestionaba esta figura de Dios, sino que él creía en la figura de Dios de Spinoza, que era otro concepto más con las leyes, con el ordenamiento. Claro. Y así Marie Curie también iba a lo mismo, pero Marie Curie era como de que, oye, la verdad es que esto no me interesa, no es un cuestionamiento que me tengo que hacer ahora, yo voy por otro lado. Y ahí va la otra parte, pues, ¿es necesario que la ciencia hable de Dios? ¿Nos va a aportar en algo como tal? ¿O seguir en nuestra banda, pero descubriendo cosas, pero no pensando en que voy a descubrir esto para que tú dejes de creer en Dios? Claro. No, al menos yo creo que esa no es la intención ni de educar, ni de hacer ciencia. Es de explicar fenómenos naturales. El tema entre ustedes y yo es que generalmente en la historia cuando se habla no siempre se cree, no siempre se deja de lado a Dios. Pasan muchas ocasiones que ellos como que formulan o hacen hipótesis y siempre está ahí, puede estar la variabilidad de que Dios puede estar presente. Es que Dios yo lo puedo aplicar a cualquier cosa, ese es el tema. Al ser omnipotente y omnipresente, juega mucho en cualquier tipo de diálogo o cuestionamiento. Por ejemplo, hoy, como spoiler, estaba haciéndole clase a los niños de tercero y cuarto, ¿ya? Y estábamos hablando sobre el origen del Estado. ¿Ya? Y cuando llegué a la parte del Estado moderno, donde se habla del contrato social, en el contrato social, bueno, se habla mucho del tema de que se quiere separar el poder del Estado porque está absoluto en una sola persona. Pero en su momento, en un apartado, habla como de que no tiene ni una inferencia como con la creencia divina.
No sé por qué salía esa parte, pero está, ¿cachai? Sí, po. Y bueno, y Hobbes también lo dice, pues en el Leviatán hay un monstruo de 3 cabezas, donde este monstruo debe tener el poder de poder delegar a los demás, pero siempre tiene que estar presente la divinidad de Dios como una representación del rey. Que el rey tiene que ser el que delega los poderes. Y el rey proviene de la luz divina, supuestamente, de Dios, porque era lo que pasaba en la Edad Media. Sí. Entonces igual es complejo de trabajar en nuestro caso. En cambio ustedes saben que si está o no está, lo único que les interfiere es que no intervengan en sus creencias o en la respuesta. Sí, porque es que a eso voy, hay cosas Eso. muy positivas que se hacen a través de la iglesia, pero las huellas comunes no lo hicieron la iglesia. Las huellas comunes las hace la gente del pueblo, Sí. independiente de su religión o no. Están ahí presentes y hay una condición de ser humano de ayudar al otro, independiente de la religión que sea. En muchas ocasiones en las escuelas también. Ahora, el concepto de Dios no solamente para los cristianos, lo islámico también es todo un tema. Sí. El concepto de mujer en lo islámico, que lo valida su Dios, que se habla como imposible. Pero resulta que la religión llega a tal extremo que nadie la cuestiona y tienen que ser acatados, e incluso el gobierno político, lo económico, lo social, lo cultural, todo se basa en lo que dice Allah. ¿Verdad? Entonces uno se queda con esta idea de católico que igual es opresiva, pero allá es No, ya mucho. De hecho, Alá les dijo a ellos supuestamente que tenían que ir a colonizar otro espacio. Y por eso es que tomaron toda África, después llegaron a España y nos enseñaron los números que tenemos actuales, el cero y esas cosas, porque se enseñaban los números romanos. Como dato curioso, me acordé porque estaba hablando de... Pero Alá fue el que los mandó pues, con su espadita y masacraron a cuantos, tomaron tribus. De repente ese de concepto cosas- también del creyente, yo digo, me cuesta decir así como, bueno, es que Darwin dijo eso y se sabe, entonces ve tú. Pero ese concepto siempre de Dios es como, no, yo no creo en Dios. Claro. Pero Dios sabe que tú no crees en Dios. Así que tranquilo. Es como, pero es que no creo en Dios. Dios me escucha. Ahora, a mí esa parte no me molesta para nada. De hecho, me acuerdo que una vez en el liceo, un amigo, o sea, me dolía la cabeza, estaba en el centro de alumnos. Tenía una presentación. O era antes de, Ok, a ver, antes de vamos a presentarnos escuchar eso. al colegio para ganar las Detalladamente, elecciones. Para ya. ganar las elecciones del centro de alumnos. Me dolía la cabeza, andaba nerviosamente. Mi amigo evangélico y reza por mí. A mí no me molesta para nada. O sea, si quiere rezar por mí, si quiere gastar su tiempo, No, sus sí. palabras, No su hay ningún energía en problema. eso. Al final la intención es Y claro, para mí lo que me agrada es que, oye, le preocupo, está ahí lo demuestra a conmigo, través me de su apoya. creencia. Lo demuestra a través de su creencia, no hay problema. Para mí eso no es drama para No, nada. no, pero no yo debería ser un voy a problema. lo referido de que cuando uno cuestiona a Dios, siempre está esa respuesta de que Dios Dios, está ahí contigo. tranquilo. Dios va a Dios estar ahí, sabe así que tranquilo. Pero es que yo no creo. No importa, porque a uno se te aparece Dios y es como, Sí. ¿por qué no puedes respetar que para mí no existe ese Dios en el cual tú crees? Claro. Y yo tengo que respetar que para ti sí existe, pero siempre está esa concepción, y me acuerdo, lo hemos hablado con los profes más viejos acá, Sí. es como, no te preocupes, porque Dios nos entiende a todos, aún los que no están en búsqueda de Dios aún. Sí, Es claro. como, pero te estoy diciendo que no. Déjame viola, déjame Sí, viola. no lo quiero, no El lo tema quiero. es que No, bro. yo creo que tanto que dicen eso, en algún momento va a pasar algo que va a decir, uy, si Dios para mí existe. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo creo que existe un ser divino en el cielo, una divinidad como tal que nos da todo este poder, pero yo no creo en el estamento de la iglesia, por ejemplo. ¿Cachai? No, sí, Pero porque en mi casa, en mi familia, y vuelvo al mismo ejemplo cultural, siempre se creyó que había un Dios que te ayudaba o cuando necesitabas algo estaba Él, pero nunca fueron de ir a la iglesia. Entonces siempre que pasaba algo o había una ayuda, no, Dios nos ayudó porque yo le pedí a Dios. Por yo ejemplo, fui, ahora ¿cachai? aquí el ejemplo del indiecito desaparecido, Sí, el indio es conocido. el indio desconocido. ¿Cuál no lo escucho? Él Que cumple está en los el milagros. cementerio que tiene Sí. toda la historia, que lo tomaron cuando vinieron a hacer una cartografía, creo acá, Sí, lo lo encontraron. emborracharon junto con un chileno Sí. y los terminaron matando y resulta que encontraron su cuerpo. Entonces lo tomaron y lo enterraron ahí. Y la gente le da ciertos poderes divinos y le pide favores. Entonces si uno va al cementerio, a la parte cercana a donde está No he cachado. La Copec, la Shell. sí, Por donde está el esa entrada. ovejero, Sí, ahí el en esa ovejero. parte, está ahí, está lleno de plaquitas donde la gente le va a pedir favores. Pues le toca la manito, Sí, le toca el claro. pie y le pide favores. Bueno, cuando yo era niño estaba al medio del cementerio, en donde ahora, bueno, no es al medio, pero donde están ahora las ánforas pequeñas de los crematorios. ¿Ya? Por ese sector estaba antes y tenía muchas placas y cuando tuvieron que remodelar el cementerio lo cambiaron allá. Y él siempre ha cumplido deseos y la gente siempre que tú preguntas como a las personas más viejas es lo mismo, iban y le pedían al indiecito que Hay todos gente los que viene de domingos, Arica a sí, responder a las No mandas. tenía que idea. todos los domingos iba a ir como manda durante un año a prenderle una vela. Y si él le cumplía tal y tal milagro, y muchas veces pasaba, y por eso tiene tantas placas, porque realmente hizo algo. Pero me refiero a eso, pues al final lo divino no es solamente de Dios, sino que Claro. dependiendo si yo quiero este nuevo peluche, le voy a dar un poder divino. De repente pasa. Pero eso es algo... Sí, por ejemplo, la monedita la- de la suerte que me encuentro en la calle. Sí, o Claro. el manto de Turing,
es donde estaba, se supone que la imagen de Dios, De Jesús. y todos lo defendían, de Jesús, lo defendían, y con el carbono 14, que era este método para validar La la edad de manera absoluta, no se podía llegar, y no era del periodo donde se Pero, supone por que ejemplo, estaba. ¿ahí la ciencia hizo bien en eso? Sí, pues totalmente. Pero entonces nos estamos metiendo en terreno de Dios. No, pero es dar una respuesta. O sea, Claro. hay un cuestionamiento, hay gente que duda de cuándo es esto. Ok, la ciencia responde. Pero los cristianos dudaban de eso. No. Es que ahora los cristianos siguen creyendo que es el mismo manto, muchos de ellos. Sí, es Entonces que no nadie va a cambia dudar nada. de eso. Ahora, pero la Entonces- ciencia da su respuesta de que esto no es del año en el que se supone que vivió Cristo. Ahora, Entonces no, nos metemos en el terreno de Dios. El tema es, si lo quieren aceptar o no, tema de ustedes. Aquí Sí, tenemos claro, respuesta. nosotros la ciencia estamos- tiene que dar respuestas a cuestionamientos. Ahora, ¿cómo le Propósito es interpreto? ese. ¿Para qué sirve? Ve tú. Si ocupas ese cuestionamiento para derribar toda la creencia de una persona y su fe, bien por ti. Ahora, claro. Lo lograste, mission complete. Sí, pues, es que ese es como el propósito de la ciencia en realidad, pues dar la respuesta. no da respuesta a Pero cuestionamiento. no de romper las ideas de la persona. No, pues para No, nada. pues, pero termina provocándolo de manera directa o indirecta. Es que pasa ¿por qué? Porque Dios termina respondiendo cosas naturales que la ciencia tiene que estudiar porque es su definición, Claro. es su quehacer, Su propósito. es su propósito, Mm. y no es que se meta en terreno de Dios, pero es el terreno de ambos. Po. Sí, Ahora, pues, tú pero ves Dios cómo sí se mete construyes tu mucho en el terreno de la conocimiento. ciencia. Claro, Ese es el pero problema. es lo que pasa mucho con la historia y la Biblia. La Biblia de repente es súper errónea en ciertas cosas de hechos históricos que pasaron. Ah, bueno. Que eso No, igual sí, influye puede mucho. pasar, pero Pero aún así la Biblia sigue siendo la palabra divina porque es el primer libro que se vendió en todo el mundo. no sé, en pues, todo por su- ejemplo, la otra vez veía una imagen, que no sé si será verdad porque lo mismo vemos en las redes sociales, pero sí yo creo que tiene que haber pasado más de una vez, no sé, por una fractura, uno lo lleva al huesero o al sacerdote sí. y se va a curar y porque Dios le hace unas cositas y resulta que después le da una gangrena y tiene que cercenarlo. el brazo. Claro. El único caso que Entonces, no ha habido hay así ciertas es de creencias. la... Claro. Es que obviamente yo puedo dar algunas situaciones donde no, es que una vez un sacerdote tocó a una niña y tenía los estigmas y la curó de todo. Digo, ya, pero es uno entre cuántos. Sí. Entonces, no, es que lo curó, no sé, al ciego. Digo, ya, perfecto, curó a uno, ¿de cuántos ciegos en la historia han existido? ¿Por qué no curó a los demás ciegos? Claro, Entonces, ¿no? al Y final- puede ser casualidad, ¿no? Me El hace- generalizar sobre esas situaciones, difícil, lo que hablábamos sobre los exorcismos. Ah, verdad. Tan buenas las películas del exorcista, pues, de las posesiones demoníacas y todo. Pero puede ser un trastorno cerebral. Sí, pues, o sea, Se psicológico. explica hasta por qué hablan otros lenguajes. Ya Por te eso, la explicaron. mente aún es tan compleja, aún no ha dado respuestas a todo, donde esas respuestas que uno llega a la ciencia, lo toman de alguna manera. Mira, y me se hiciste, siguen afirmando. me hiciste acordar del hombre más alto del mundo. Que era un hombre que era pequeño, que era polaco. Ya partimos Primero mal. más alto. Partimos mal. Espérate, po. Era pequeño, era polaco y quería entrar a la Segunda Guerra Mundial, A ver, no pudo. Ah, ya. Y lo que pasaba era que empezó a crecer y lo llevaron a un montón de lugares naturistas, que esto, y que pensaban que no sé qué era un ser divino, y un doctor se dio cuenta que tenía un tumor en la glándula, ¿cómo se llama la glándula del ¿Pituitaria? crecimiento? Esa, y se lo sacó y dejó de crecer, y llegó a medir como 2,15 metros o algo así. Y claro, falleció joven porque como tenía un tumor ahí, al sacárselo dejó de crecer y el cuerpo como que sufrió todo un quiebre porque los huesos sobrecrecieron, medía 2,30 metros, 2,15 metros. Bueno, el concepto de la mujer cuando le llegaba su menstruación, o se las acusaba de histeria o de locura o de posesión demoníaca, y era simplemente que tenía su ciclo menstrual y estaba Claro. pasando por un momento de ovulación o de... Sí. Sí, Faltaba ahora se rayitos. conoce como monogamia, pero en aquel momento era el ciclo menstrual. Monogamia, eso es una pareja. Nada que ver, ¿viste? Te cuento. No es monogamia, es hipergamia. Eso. ¿Pero por qué? Monogamia es una pareja, poligamia es tener muchas parejas. No, pues la hipergamia es cuando el deseo de querer ir a buscar a otra persona teniendo a alguien, ¿no? No sé, pero... No, no sé. ¿No? Bueno, pero si vieron Nosferatu igual explica eso del ciclo menstrual Ah, y de la ovulación. Bueno, mi mamá me hizo Sí. ver la obra de teatro. De repente como quizás donde más ni siquiera la religión, digámosle Dios, pero no es Dios tampoco, son las personas. esta idea divina. Ya, la idea divina se mete en la ciencia, es de repente buscando la respuesta de la naturaleza, pero quizás así como, no, pero es que la evolución, que es azar, ¿cómo va a llegar a un sistema tan complejo como un ojo humano? Y chuta, no se lo cuestiona, el ojo es perfecto, cómo funciona, la Mira, por ejemplo, distancia. ese es un ejemplo muy bueno 3600 para lo que no megapíxeles. pudo responder Darwin. Ya, Porque nuestro 3600 ojo es megapíxeles. muy imperfecto en relación a otros seres evolutivos que venían antes que nosotros. claro, porque nosotros estamos primero... Entonces, ¿por qué nosotros evolutivamente seguimos y nuestro ojo es súper penca? Y resulta que evolutivamente hacia atrás hay ojos mucho mejor que nosotros. Entonces ahí es donde yo creo que Darwin lo hizo muy bien y decía, hay cosas que yo no puedo responder. No lo sé.
Corta. Esa Entonces, es la respuesta lo dejo científica. para otras personas que puedan y ahí se complementa y ahora la teoría de Darwin se derriba, pero hasta una parte porque se toma y esta teoría neodarwinista donde se trabajan con otros postulados, otras teorías, la filogenética, los estudios genéticos. Pero esa era una de las cosas que decía Darwin, no sé cómo responder. Y eso hay que aclarar, pues las teorías no se derrocan por completo. Una No, teoría se van es construyendo. se van Sí, construyendo ahora, a poco. por Es algo es un una Una teoría. edificio. teoría era que No una Fitzroy, verdad absoluta. que viajaba con Darwin en el Beagle al momento de que Darwin publica su libro y se entera ¿Verdad? de lo Sí. que cuestiona a Dios, porque a Darwin lo ningunearon un montón de años, Sí. le hacían unos dibujos que era un mono, que cómo el ser humano se va a parecer a un mono, que nosotros teníamos un origen divino. Este compadre llega, al enterarse se suicida de inmediato. Claro. Entonces, si la creencia llega tanto, o sea, era un hombre, había dado casi la vuelta al mundo, habían O recorrido sea, con Darwin. súper exitoso. ¿Era un genio? ¿O No, Fitzroy? súper Sí, bueno, po. y lo logró hacer en el barco y todo súper bien, y tenía una historia perfecta para contar que llevó a uno de los naturalistas más importantes de la historia, pero el hecho de cuestionar a Dios no lo pudo. Y ahí fue como que no, me suicido. ¿Cómo llegar a eso? Tanto significa tu Dios para ti. Ahora, para mí la fe es importante, pero a tal punto. Entonces ahí es donde siento que por muchos años la religión, no solo la católica, sino que otras, se aprovechan muchas veces de la ignorancia de las personas. Claro. Y tiene que ver con estas Pero respuestas. Fitzroy no era ignorante. Era un genio si él sabía Es que leer. a eso voy, pues, era muy ignorante, pero hay cosas donde Muy devoto, porque exageradamente Era muy devoto, devoto, claro. pero ignorante. Pero sí, porque señora. lo se que cierran pasa es que esto igual es controversial. Por lo que pasa es que las Fuerzas Armadas son muy devotas a la cristiandad. Demasiado. No hay persona de las Fuerzas Armadas que no sea devota. O que por lo menos no crea en sí, o sea, no sé, no. el ser. Como Pero, divino. sí, pues para mí va en un tema de ignorancia, pero no ignorancia en el sentido peyorativo de la palabra. Todos somos ignorantes acá. Nosotros partimos este podcast diciendo que éramos ignorantes. Y esa es la idea que Sí, estamos eso conversando. es verdad. Ahora, la pregunta que tengo ahora es ¿cuándo Pepo nos va a invitar mate? Sí, ¡Oh! 2 capítulos nunca me ha invitado a nada. todo lo que más En el número 3. Así que conversamos. tienen que verlo y ahí. Pero mira, a pesar de todo, aún en ningún momento planteamos la pregunta si Dios existe. Aún estamos buscando Ahora, definirlo. Como Ni siquiera lo hemos definirlo. conversado, ¿Cómo es respecto a las personas? Porque ni siquiera hemos ahora podido definirlo. sería más fácil hacerlo directo. ¿Para ti Dios existe? No sé, soy muy chiquitito en la escala universal como para decir que Dios existe. Y hay cosas ¿Para que no. ti Dios existe? Yo creo que hay una divinidad superior que existe, que controla, que de repente puede o no cumplir ciertas cosas, pero está. Eso creo yo. Pero sí, yo no creo en la institucionalidad de la iglesia. Ya. Aunque tengo que contar, ya he visto milagros y muchas veces me ha pasado en mi corta y vasta experiencia de vida. Corta y basta. Claro, Ahí está es el que concepto. tengo poca edad, pero he pasado por hartas cosas igual. Ah, Entonces siento te la que siempre, de manera indirecta, me llama la religión, así como ven, me ha pasado muchas Puede veces. ser. Cuando fui niño, muchas veces me buscaron para ser parte de iglesia, ser parte de ser catequista y cosas así. Pero es que igual tú estuviste metido en el tema de los Sebas. Y después terminé siendo monitor de Es Sebas. que tu capital cultural es otro. Claro, y terminé siendo Ahora, monitor de Sebas. Mi terminé pregunta siendo es, si yo profesor. tomo a un niño, nunca le presento a Dios, ¿va a creer en Dios? Yo creo que en algún punto va a sentir que hay cosas especiales en No, su pero, vida pasan. a eso voy, pero Dios va a llegar a Dios de la iglesia, Ah, al no, Dios que está yo creo que colgado, no. que tiene calugas, que es rubio, ojos azules, siendo No. que es una imagen no representativa. Yo creo que no, hasta que conozca a alguien que cree en Dios y le encuentre sentido a esa figura. Pero yo creo que divinidades va a encontrar en la naturaleza. Porque Sí, va a decir, o sea, oye, esta montaña es enorme, alguien la habrá escalado, Es nadie que la a eso escala. voy con ese eclipse. ¿ya? Tú, no, es tan majestuoso, es tan enorme que tú decís, no, esto no sé cómo creerlo. Que es lo que, por ejemplo, me pasó a mí, pero yo era con un tema de ovni en Coquimbo. A mí me gusta ¿verdad? harto hacer trekking, pues, entonces subí a la laguna del Cepo, que son como 30, no, como 24 kilómetros hacia la cordillera, hacia arriba. Y Gracias. resulta que, gracias, mira, mi amigo se la tiró y ya andaba con la mochila, le dio un golpe de calor y quedó tirado a la mitad. Entonces yo Chuta. terminé de subir como solito hasta arriba, porque me enojé y dije, bueno, y me fui caminando para allá. Pero estaba con otro amigo. Y resulta que saqué una fotografía, que después el Nico la va a colocar acá para que la puedan ver. Y en esa foto, justo en una roca, aparecen 2 puntos azules. No sé si se la he mostrado. Sí, me lo mostraste. sí. Entonces ahí yo quedo así como que, ya, pero a ver la luz, el reflejo, no, es que es mi teléfono. Nunca saqué una foto así en ningún momento. Ya, pero ¿de dónde viene eso? Claro. ¿Cómo lo explico? No, es que puede haber el reflejo de algo. Pero un reflejo azul con 2 puntos perfectos. No significa que no tiene explicación. No, No, Que no lo sabemos. Claro. Sí, pues, ahora, ahí es donde yo digo, ya, Inexplicable ahí, con yo este quedo ahí y Abelardo. me abro a. Pero no me voy a cerrar a decir, no, es que yo creo que Dios puso esos 2 puntos ahí para que no siguiera subiendo. No, pues yo no sé, no le puedo dar ¿Y respuesta. seguiste subiendo? Sí, no, yo me agarré con los ovnis. y Pero todo. no fue esa no es la vez de la jaula, ¿cierto? No, esa fue otra vez. No, otra vez. Ah. Entonces yo después subí y todo y ahí
Se supone que hay estudios que definen de que hay avistamientos ovnis, está el caso Roswell chileno, todo un tema. Y tú decís, si creeré, no creeré, está ahí. Pero esas son las cosas que yo de repente no por eso voy a creer al tiro en Dios. Ahora, si me preguntas a mí, ¿creo en Dios? No, pienso lo mismo. Soy muy chiquitito en la escala del universo para poder decir eso. Ahora, el Dios que plantea normalmente la gente, no. Yo no estoy de acuerdo para nada. Tampoco. Pero lo que sí creo más, por lo que he leído y mis experiencias, yo le asigno a la reencarnación, La a divinidad. la idea de los maestros, de los grandes maestros. Por ejemplo, yo hasta que no salió el tema de esa conversación, Está frío, no ahora, pero- sino antes, la verdad es que ni siquiera me lo cuestionaba. Porque era como, tengo que ir, yo en algún punto era Trabajo, me compro mis cosas, Sí, llevo a mi es que polola, eso mi es familia propósito. está sana o no está sana, bueno, va al doctor, como no me que complico más. la verdad dejo yo mis Tu fe, tu espiritualidad. pareciera ¿Tus que no creencias? tuviera creencia. Yo pienso en mi abuelo, no pienso en que me cuida. Ahora, sí está ahí, pero sí que está conmigo, en el sentido de mi recuerdo, mi corazoncito. Pero sinceramente yo soy agnóstico, pero para ser agnóstico como que no le pongo fe a nada. He estado en situaciones difíciles y hasta ahora no he rezado. Ya. O no le he Claro. implorado a alguien. Hasta ahora no he mirado al cielo. Claro. Quizás falta que me pongan más de rodillas todavía. Puede ser. Pero hasta ahora no he mirado al cielo, como que he estado ahí paso a paso. Como que de verdad la fe la tengo en la gente, en cómo trabaja, en cómo es. Es que también Y en puede ser. función pues, de si eso finalmente- predigo cómo se van a comportar. Pero igual... Por ejemplo, sí, no sé, pues la espiritual- reencarnación hablaba de eso, de que uno va teniendo nuevas vidas y va aprendiendo cosas nuevas. Entonces, doy como el argumento como que fuera yo muy creyente y te digo, es que por ejemplo en esta vida te están enseñando a tener fe. Pero A ¿cómo buscar tu fe. invalido eso? Es que a eso voy, pues. Ahora, sí se puede validar con una regresión a nivel de psicoanálisis y psiquiátrico. Ahora, yo lo he hecho, no sé, es lo que he leído. De Pero que sea hay- tan verdad. Pero hay Que cosas... quiero ver esos estudios porque de repente es Sí, muy sí, por eso, manipulable, por eso, se quieren es que comprobar existen estudios cosas. sobre eso. Ahora, 100% validados no están. Pero sí hay psiquiatras que se dedican a eso, neurocientíficos que se dedican a ese estudio ¿De la reencarnación? de la reencarnación. Pero Pero ciertos Freud sectores no- del cerebro cuando que hizo se el apagan psico- o se prenden cuando las personas mueren y vuelven a la vida. Es que ya, es que si Pero hablamos de Freud- reencarnación, hablamos de un sistema que pone una especie de alma, hay que definir alma en cuerpos que no tienen una explicación de Ya, reencarnación, para- tienen una explicación biológica. Sí. Entonces hay todo un sistema detrás. Ya, La pero no- reencarnación no- no es tan simple. ¿Quién pone esas Para almas mí, en por cada ejemplo, mente? veo que también Es- con el tema de las leyes físicas pues, del universo. Hay un universo completo de un montón de realidades, pero para mí las personalidades también son finitas, que era lo que yo te decía la otra vez. Sí. Va a haber alguien en algún momento de la historia que va a tener una personalidad muy parecida a ti y que puede ser una reencarnación tuya hace años atrás. Pero es que esa es una interpretación, y cuando hablas de reencarnación estás diciendo, esta persona ahora está en mi cuerpo. Hermano, No, pero... yo es como, no, piensa que es como mi CPU y voy simplemente cambiando de monitor. Sí, pues. Ya, pues, Hermano, esta no. mente, esta alma, está en mi cuerpo. Llegó Hermano, hasta aquí. Hermano, ¿no conoces la teoría de... No, pero va en de eso. Jacobo Ahora, Greenberg? yo cuando he estado ahí le he Claro. intentado dar explicaciones en eso. No sé, por ejemplo, yo con mi esposa. ¿Por qué tenemos tanto en común? ¿Dios la puso frente a mí? No. Yo creo que es un alma gemela que yo siempre me encuentro con ella en todas las vidas. Ahora, ¿es una respuesta igual de poco sustentable científicamente? Sí. ¿Pero me gusta creer en ella? Sí. Ya, vive tranquilo con eso. Claro. ¿Cachai? A eso voy. Ahora, ¿intento siempre doblegar a las otras personas para que piensen como yo? No. Es mi creencia. Pero, por ejemplo, una vez me acuerdo que vi un documental de los egipcios. Y ellos plasman sus nombres en los grandes templos para ser recordados. Entonces yo le di vuelta y le dije, oye, yo no soy para nada egipcio, no tengo tradición egipcia, no tengo ancestros egipcios, pero bonito suena. No solamente. Entonces, por ejemplo, yo una vez, no sé, me acuerdo que tenía como una amiga, o sea, mi mamá tenía una amiga y esa mamá de la amiga de mi mamá, era la tía Carmen. Era una vieja mala, pero mala, así como que yo me acuerdo que Mala tomaba de así adentro. y hacía así, toma, viene. Y yo, Mala de adentro. pero conmigo era un amor, muy, muy amorosa. Entonces me enseñaba así como con dureza, pero yo tengo los mejores recuerdos de ella siempre. O no sé, pues, salía al patio y tenía una perra, una husky, grande. Ya, pero me va a pegar. Ah, macho, te mira, ya anda, tírale agua nomás. Pero la cosa es que ella falleció y yo nunca más tuve nadie con quien hablar de ella. Entonces en mi mente se olvidó igual su recuerdo. Hasta que llegó una que era su sobrina, que yo los veranos pasaba con ella, así como típico de película, que viene que los veranos me junto con ella solo los veranos y después no la dejo de ver. Y volvió ahora grande, hace poco, como hace 2 años, y me volví a hablar con ella y decía, ¿te acuerdas de la tía Carmen? La tía. Entonces, por ejemplo, ahí yo le agregué una parte importante que diga así. Mi recuerdo va a vivir en la medida que mi nombre se pronuncie en las personas que Claro. quedan en las generaciones.
Ahora, ¿tiene algún tema de la iglesia? No, lo vi en un documental sobre los egipcios. ¿Me gustó? Sí. ¿Creo en eso? Hasta ahora sí, me gusta esa idea. Yo perdurar a través de que las otras personas me recuerden. El legado. Y esa es la idea Tu también de legado. hacer el bien. Entonces, digo, se conecta súper bien con mi idea de obrar bien. Perfecto. Y se conecta con la idea también de que yo quiero reencarnar a través de los recuerdos que tengo de otras personas y el bien que le hice a las otras Pero esa es personas. una reencarnación completamente distinta a la que planteaste al principio. Es que, por eso, mi idea de fe es combinación de muchas cosas. Claro. Ahora, De hecho, cuando hablaste de lo del chip, del CPU, está la teoría de Jacobo Grinberg, de es que que por eso el hay, ser al humano es final, espíritu que reencarna, pues. Constantemente va en un proceso de volver a venir siempre. Y es la misma persona todo el tiempo haciendo lo ahora mismo. los hindúes creen un montón en eso. También. Ahora, la forma que creen los hindúes para mí no es porque al final son castas y no pueden salir de lo mismo y todo un tema ahí de clases sociales y de lucha. Pero por ahí siento que va. Ahora, lo voy complementando, sí, y por eso aún me siento chiquitito y no siento que tenga la respuesta. Y no creo que nunca la tenga. Por eso a mí me gusta tanto la idea de que, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, me gustaría que viviera sus experiencias para ir creyendo en qué. Hay cosas así que me gustaría que perduraran porque siento que esa es una labor como padre igual. ¿A tu hijo le voy a celebrar la Navidad? Sí, Es que la ¿Le vas a Navidad esconder los regalos? ¿El viejo Pascuero existe? si mi señora dice que sí, sí. ¿Viste o no? Es que, por ejemplo, en eso, yo para los cumpleaños nunca hice nada. No me gustaba esa idea. ¿Un cumpleaños para qué? Si la persona no se acordó de mí en todo el año, ¿por qué tengo el cumpleaños a recibir y sonreír? ¿Para qué? Pero la Javi, por ejemplo, me enseñó de que igual los cumpleaños es un momento distinto. Que en sí no es el regalo, sino que es ver a la otra persona contenta y que te acordaste de ella. Entonces ahí es donde de repente uno va cambiando, pero porque también se deja permear de lo que piensan las otras personas. Que está bien. Sí, pues entonces a eso voy. Por ejemplo, la Navidad significa algo para mí. No, para mí no, y dar regalos tampoco me gusta. Pero ahora que tengo una familia es como que, oye, pero el concepto de reunión Es no es que eso importante es la para ti. Navidad, pues, la familia. Chuta, sí, ahora con las nuevas cosas que estoy viviendo, sí, pues, igual es importante. Ahora cuando tenía 16, 17 años me da lo mismo. ¿Te vas a disfrazar de viejito Pascuero? Sí, yo me voy a Voy a ofrecer. tirar deja piedra crecer al la panza? techo y Sí, todo. por eso me estoy dejando la barba ahora. Por para lo mismo. ejemplo, claro, el tema de la Navidad, por ejemplo, para mí es más importante Navidad que Año Nuevo, pero porque mi mamá siempre le ha dado una concepción especial. Decora la casa, el baño, la pieza, todo, entonces Por como ejemplo, que el tema de los El regalos. Año Nuevo es un muy buen ejemplo. ¿Por qué celebramos Año Nuevo? ¿Es pregunta o...? O sea, ¿por qué lo celebras? Así si yo te preguntara, ¿por qué celebras Año Nuevo? ¿Yo? ¿Por qué lo celebro? No, la verdad es que hasta ahora no tiene sentido. Ahora viene la pregunta científica que a mí me gusta que se haga la gente. ¿Qué pasa del 31 de diciembre al 1 de enero? ¿Pasa algo? No. Ahora está el Año Nuevo Mapuche. Pero no me acuerdo cuándo es, en junio, julio. ¿Y pasa algo? Sí, Junio, pasa algo junio parece importante. que hay un cambio, Hay un cambio estacional, sí, pues, un un solsticio. proceso. Entonces, Un solsticio. ¿es un evento importante? Sí. Sí. No solamente el nacimiento de Cristo, que ni siquiera sé si fue ahí, no sé por qué el Año Nuevo está ahí, pero yo lo hago porque todo el mundo lo hace. En cambio, para mí, por ejemplo, ahí el Año Nuevo Mapuche tiene un poco más de sentido porque digo, este es un evento importante, sí, porque todas las plantaciones se basan en este hito y en este día importante donde cambian muchas cosas a nivel estacional y del planeta y que yo puedo celebrar. ¿Lo celebraría? Sí, me parece más correcto que celebrar el otro. Ahora, Claro. socialmente se entiende, sí, porque todo el mundo ya lo aceptó ya. Y la mayoría no se quiere cuestionar cosas tampoco. Yo voy a comer. Pero si es como el viejo Pascuero, Para la duquesa. Yo voy a comer. pero si es como el viejo Pascuero, es lo que tú dices, pues con el Año Nuevo el viejo Pascuero lamentó destruir la infancia, pero fue creado por Coca-Cola. No, hay que editarlo. Ya hay que quitar. No, Fue no. creado por Coca-Cola. Entonces son costumbres que se adquirieron, en realidad. ¿Cuál es la mejor comida para Navidad? Todo menos papa duquesa. Ya. Todo menos papa duquesa. Como lo que haces con tu mamita. No, pero sí, pues entonces tiende a ser así. Pero responde, ¿cuál es la mejor comida para Navidad? Depende. Mi mamá todos los años se comía distinta. No, pero tiene que haber una. Por ejemplo, en mi familia siempre era tradición, en Navidad comía china. Y en Año Nuevo, papas duquesas. No, Claro. ya se cambia. Todos los años se cambia. En la mía igual, por No, ejemplo, la mi mía mamá el era año porque a mi mamá pasado no le gustaba hizo... lavar y nada, entonces se compraba comida china. Ah, Claro. No, mi mamá este año, ¿qué hizo? Hizo carne como carne de cerdo al jugo con puré, parece. Ahorita que mi papá están separados, entonces son como dos comidas año nuevo, Ya, dos comidas claro. Navidad. con el tupper ahí. Va con tu tupper de un lado a otro. Entonces, No, pero menos papas mal- duquesas no se come nunca más. ¿Ah? Ahí hay que aprovechar el origen divino de las cosas y comer papas duquesas. Papá, ¿tú qué? Eso se hace rápido, es para comer rápido. Eso. Por eso, rico, pero nunca las Entonces, se depende mucho de la... Depende mucho de la familia, pero siempre es la misma concepción, pues. El tema de la Navidad es como familiar. O sea, en nuestra concepción chilena, no sé, en otros países. Pero se vive así, pues, y son costumbres que como que se arraigaron y se mantienen. Sí. Pero siempre hay cambios. Y la Sí, espiritualidad siempre va a variar mucho Sí. de cómo cada uno lo vea como ser.
Si uno es muy creyente, es muy devoto, si uno tiene sus propias costumbres y culturas, si uno en realidad no cree en nada o nunca creyó en nada porque nunca se lo inculcaron, va a ser así. Entonces tampoco tiene una respuesta total como la ciencia cuando busca responder ciertas cosas. Sí. Simplemente existe, está y cada quien le da su propio propósito y sentido. Ahora, Así yo creo- como todas las culturas que lo hicieron en su momento con los dioses, la divinidad, las creencias, la religión. para ir cerrando un poco, porque no hemos alargado. Sí, Vale, mucho. tienes que hacer Vamos el por una igual. hora ya. Lo divino está presente, sí, O sea, espérate, para las personas. para las personas. Sí, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Pues sí, No, claro, pero- Porque sí, ahora pero- sí o sí nos tenemos que encerrar desde una Pero visión es que antropocéntrica. decir lo divino está presente es como asumir que existe algo divino. Es que, O sea, para las personas sí. es que hay algo Para algunas siempre- personas sí. Sí, O sea, para todos. para todo. En algún momento igual tú vas a tener... Porque tú de alguna que manera ser igual no creyente. tienes respuesta a ciertas cosas. Pero dárselo a algo divino es otra cosa. Algo Es que distinto. hay- Para mí es algo que quizás aún no tiene respuesta. Por eso. Por eso pero- digo, o sea, que existe lo divino es distinto a decir Ya. existe Entonces, la divinidad sí, en tienes razón. comunidades, en personas. A nivel Ya. de comunidad existe Bien. lo divino. Y siempre Ya. ha existido a lo largo de la historia. Sí, Ahora, a nivel individual no es necesario, porque tú puedes llevar tu vida sin pensar en algo divino. claro. ¿Es recomendable o no? No lo Tema sé. tuyo. Es tema de cada uno. Depende de cada uno. ¿Es tarea de la ciencia responder a lo divino? No directamente, pero sí responder a las dudas que surjan en la humanidad. Yo creo que por ahí va el tema. Entonces, ¿es tarea de la ciencia derribar a Dios? No. Ahora, ¿responder a dudas que hayan? Sí. Ahora, si con eso se derriba a Dios, lo siento, pero no era la intención. Claro. Pero hay que entender que la espiritualidad va a estar siempre, en todas las personas de distintas formas. Pero si rezo antes de la prueba de biología. ¿Va a ir bien la prueba de biología? No, no ha pasado. No necesariamente. No ha pasado, no ha No pasado. ha pasado, pero no necesariamente. Cuando yo tenía prueba de química, yo no rezaba, pero yo decía, Diosito, ayúdame, y me hacía como el futbolista y me llama igual. Pero es la espiritualidad que uno le da a las cosas. Porque es lo que Pero ahí uno siempre va a asumir una espiritualidad o la va a buscar. Es como, por ejemplo, en tu caso, de que quizás no está presente ahí, pero sabes que quizás puede llegar a algún momento donde va a estar ahí. Sí, cuando me pongan de Entonces uno está abierto a cierta espiritualidad y que pueda estar y de alguna manera igual uno... Hay cosas que no se explica, que lo explica de otra manera, así como que no, es que yo lo hice por amor. Como lo que les explico de repente es, lo que les comentaba la vez pasada era como, oye, de repente hablo un tema con mi papá y mamá y aparece en la radio y después la misma palabra se repite en el trabajo y después converso con mi polola y me saca el tema y es como, qué mierda, estamos todos conectados de algún modo. Es que... Pero no, hay no, que- no, alejemos el celular, saquemos el celular de lado. O sea, aparte de Mira, este tipo, en de la repente se teoría siente, mira, no sé. En la teoría de Jacobo Greenberg, él expresa que todos los subconscientes están interconectados. Claro. Que, por ejemplo, tú puedes viajar, salir de tu cuerpo mortal y interconectar con otras personas que estén en el mismo propósito. Y esto de las almas gemelas existe, que están interconectadas entre sí. Que No, su pero igual percepción puede de ser realidad una teoría física también, puede porque cambiar. Sí, pues tiene mucha llegaste a teoría cierto punto y que, Es no un sé, por la teoría del psicoanalista. caos y que de alguna manera todos estamos conectados. Sí. O esta teoría de que en verdad yo no te toco, pero todas las células están, o sea, los átomos están conectados de alguna manera y vibran. Sí, la presión. Entonces hay un montón de formas que uno espiritualmente igual le puede asignar. Oye, les tengo una mala noticia. No está grabando. Se te descargó. Se apagó. Nada, no importa si lo Ya, pero te escuchas. No, sí me escucho. Ah, pero, tía, tú te escuchas acá. No, pero yo creo que se va a guardar hasta cierto momento y después como Pepo tampoco habló, que se escucha ahí nomás. Lo editamos y lo ponemos encima. Ya. Le ponemos otra Y voz. ojo, yo no sé si está grabando el celu, porque igual tenía como 30% de batería. Oh, ya, eso es. Hasta luego. ¿Está grabando? ¿No? Está grabando. Ah, ya voy Bueno, entonces vamos a cortar por temas de batería. Hasta luego, nos vemos, hasta la próxima. Las leyes de la física. Ya, con las leyes de la física empecé. Pero cantaron el himno, ¿no? Ah, No. ¿Eclipse? Sí. ¡Ah! Sí. ¿Está grabando? Sí, bien. Más fuerte. Más fuerte. Lo hace.